Ok, acompáñame por favor a Efesios. Vamos a retomar ahí en Efesios. He estado permaneciendo en las enseñanzas en la misma porción. No quiero que sea así todo un momento, ¿verdad? Simplemente que como las frases y las ideas de Efesios son algo extensas, a veces siento la lucha de cortar el tema y entonces esperar una semana. Ya se los he explicado. Y por eso hemos permanecido. Trato de que podamos ser claros, que sea concreto y continuar en la segunda sesión. Pero ahorita, por favor, vaya conmigo a Efesios capítulo 2, versículo 11. Y vamos a leer del verso 11 al verso 22, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 11 al verso 22. Vamos a hacerlo de esta manera. Yo voy a leer, ya conocen que yo estoy leyendo mi Biblia, la versión que tengo en mis manos, y ustedes van a leer el verso que sigue en la versión que tienen allí en sus manos y así, para que ustedes no despeguen la vista. Creo que es fácil identificar donde termina uno y termina el otro, ¿de acuerdo? Entonces, 2:11 al 22, por favor, vamos a leer. Comienzo. Por tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas, pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. En quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Gracias, hermanos. Muy bien. Llegamos ahora a esta porción aquí en Efesios. En esta porción, hermanos, del 11 al 22, nuestro tema general va a ser la unidad en Cristo. Noten cómo el apóstol está hablando de alejamiento, división, de no ser parte del pueblo, pero después por la obra de Cristo dice que ahora son una sola familia, un solo edificio, un solo cuerpo. Utiliza estos términos el apóstol Pablo acá. Qué importante, hermanos, es entender y ver a la luz de la Biblia lo que la iglesia significa. Ahora que estamos haciendo lo que son las entrevistas de membresía, que ya comenzamos, por cierto, sirve de anuncio. Ya lo estamos haciendo después del culto del domingo. Les voy avisando en la semana a quién le toca. Y al momento de estar en esa entrevista, hay una pregunta que es sumamente importante que hacemos. La parte de la unidad de la iglesia. Cuando una persona decide estar en una iglesia, tiene que entender que hay una característica, algo que es un tesoro que el Señor quiere que se cuide de manera fervorosa y permanente, es la unidad de la iglesia. La unidad en un mismo sentir, la unidad por medio del mismo espíritu, la unidad en la fe también y en las doctrinas que estamos enseñando. Pero es muy importante porque
la Escritura dice que cuando alguien atenta contra la unidad de la iglesia, es un pecado por el cual incluso las personas, si siguen en esa constante, tienen que ser puestas fuera de la iglesia. ¿Por qué tan drástico? Porque el Señor hizo todo por medio de su redención para proveer unidad en un mismo cuerpo en la iglesia. Entonces, una de las preguntas es que si estás dispuesto a guardar la unidad de la iglesia. Es decir, que si en un momento tú o yo estamos haciendo algo que atente contra esa unidad, vas a ser reprendido y vas a ser tratado, como la Escritura lo dice, con amor, pero es algo que no se debe de dejar. Hay muchas maneras de causar facciones dentro de la iglesia. Santiago explica en su carta que una de las maneras es recibir a los que tienen dinero y a los que no tienen, hacerlos a un lado. En la iglesia de Éfeso particularmente, uno de los problemas, yo creo mezclados todas estas cosas, pero una de las dificultades que estaban sucediendo era la diferencia social y racial en ese sentido. Unos judíos y otros gentiles. Y que eso mantenía una constante disputa entre ellos. Y Pablo les tiene que hablar y enseñar, ok, los gentiles vienen con sus idolatrías, han creído en el Señor, ahora están en la iglesia, los judíos vienen con su religiosidad, han creído, están en la iglesia y traían esas facciones a la iglesia. Y entonces él explica cómo el Señor hizo todo lo que hizo para que haya unidad en el cuerpo que es la iglesia. Como decía, hay muchas maneras. Los chismes, las críticas, inclusive las doctrinas son causa de división en el cuerpo de Cristo y debemos de vigilar por ello. El Señor le enseña, el apóstol Pablo, Dios a través del apóstol Pablo, le enseña a la iglesia la importancia de la paz y la unidad en Cristo. ¿Sabes por qué, hermanos? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque esa unidad va a reflejar la gloria de Dios. Dios es uno solo. Son tres personas en un mismo sentir, parecer, corazón, plan, propósito, poder, grandeza, y son tres personas a la vez, la Escritura lo enseña. Cuando la iglesia manifiesta verdadera unidad y amor, aparte de que hay paz en el trato entre nosotros como iglesia, estamos reflejando un principio que debe conocer todo el mundo, que Dios es uno. Así como nosotros, dijo el Señor orando por nosotros, así como nosotros somos uno, el Señor es uno, diciéndolo de forma contraria. Sin embargo, hermanos, viniendo a la realidad, ayer hablábamos con una persona acerca de la iglesia ideal y de la iglesia real, y regresando a la realidad, las iglesias suelen ser un lugar en donde hay muchas facciones, muchos chismes, muchas cuestiones como estas, que en realidad socavan este principio de la unidad en Cristo. Entonces, es importante, hermanos, aquí vamos a tocar este tema de manera muy concisa, como Pablo lo precisa aquí, para entender la importancia de esta unidad en nosotros como iglesia. Ahora, quiero empezar de esta manera. Ya mi esposa me llamó la atención con amor en Cristo acerca del horario, ¿verdad? Es muy diferente que estemos aquí nosotros 40 minutos y los niños 40 minutos allá. Casi trae a los niños colgados así, ¿verdad? Pero nada, no se cree. Pero sé que vamos a darles un poquito menos de tiempo. Ahora, nota por favor, Efesios capítulo 2, verso 11. Fíjate cómo inicia el primer versículo. Todavía no he dado el tema, el punto que vamos a tratar, pero solo quiero que veas el versículo 11, cómo inicia. Por tanto, ¿qué implica este por tanto? Una conexión con lo anterior. ¿Y qué era lo anterior? Que el Señor ha dado vida a los muertos espirituales por medio de la fe en Cristo. Le ha dado vida, le hace nueva creación y lo mencionaremos un poquito más adelante. Entonces, lo que el apóstol está diciendo es, bien, el Señor te salvó, te dio vida, estando muerto en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo que Satanás gobierna. Él te ha dado vida. Por tanto, si entiendes esto, cuida la unidad de la iglesia. Ya no somos como antes. Ya no hagas lo de antes. Hay que entender algo, hermanos. Desde el comienzo de la creación, vamos a remontarnos. Todo fue hecho perfecto por Dios, funcionaba en armonía. Adán y Eva estaban unidos.
en una misma mente y un mismo deseo. Y el deseo fundamental que movía sus vidas era glorificar a Dios y servirse el uno al otro. Debían gobernar lo creado como representantes de Dios y de esa manera reflejar la imagen de Dios sirviéndole a Él. Sin embargo, y esta es la palabra clave de toda la humanidad, el sin embargo. Dios creó todo perfecto, sin embargo. ¿Cuál es el sin embargo, hermanos? Pecado. ¿Por qué las cosas no funcionan en tu casa como deben funcionar? Pecado. ¿Por qué las cosas no funcionan en mi persona como deben funcionar? Pecado. Sin embargo, cuando los primeros hombres de forma deliberada y consciente desobedecieron a Dios, el pecado irrumpió en la creación y la consecuencia trágica que podemos palpar a cada momento es la desunión y falta de paz. Adán y Eva se escondieron de Dios, dice la Escritura, cuando lo oyeron que Él llegó. Esa relación perfecta en unidad, una comunión y paz perfectas que tenían con el Creador, se rompió con el pecado. Cuando oyeron que Él estaba, dice que ellos, lo leo literal, Génesis 3:8, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. El pecado causa división. Hermanos, una iglesia en la cual hay problemas y divisiones es pecado. Hay pecado. Las partes tienen que arreglar sus pecados. Mientras el pecado siga persistiendo, la división permanecerá. Y no solamente ellos se enemistaron con Dios, sino que también se enemistaron entre ellos mismos. Adán y Eva, uno contra el otro, se pusieron en contra. ¿Por qué? Porque tuvieron como más importante buscar la satisfacción y beneficios personales, dispuestos a sacrificar su propia unidad. ¿Y qué fue lo que hicieron? Se culparon el uno al otro para no hacerse responsables de sus faltas. Cuando el Señor le pregunta a Adán, bueno, ¿y quién te enseñó que estás desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? Le está diciendo a él que no comieras. ¿Y qué fue lo que hizo? La mujer que tú me diste. En una parte está culpando a Dios por lo que él hizo y está poniendo la carga sobre su esposa como ella la culpable. ¿Qué revela esto, hermanos? El pecado en el corazón, el egoísmo, el pensar en mi satisfacción y beneficio personal, y eso estoy dispuesto, he firmado un contrato de sacrificar mi unidad con los demás pensando solamente en mí mismo. Voy a hacer referencia a la iglesia porque ese es el tema acá. ¿Te ha pasado cuando has escuchado acerca, gracias a Dios, tenemos 8 años y no hemos tenido divisiones en ese sentido? Pero, ¿qué es lo que pasa cuando hay una división en una iglesia? De manera parece mágica, tú hablas con las partes y cada uno culpa al otro de lo que sucedió. Y corres el riesgo de que si escuchas a solamente un lado de la historia, juzgues a los otros a decir, no, estos son terribles, son de lo peor. Pero luego escuchas la otra historia y ves para el otro lado y dices, estos son los peores, y ya no sabes a quién. Pero ¿qué es lo que está pasando realmente? Ahora, esto pasa en todo problema. Cuando tenemos consejería matrimonial principalmente, a mí no me gusta escuchar solamente un lado de la historia. Eso sería parcial y me equivocaría. Porque tú, hermana, o tú, hermano, te vas a sentir, y yo me siento tan ofendido, que cuando yo expreso lo que estoy pasando, entonces todo queda en las manos del otro. El otro es el culpable. Pocas personas llegan y dicen, yo soy el pecador, yo estoy tratando mal a mi esposa, por ejemplo, yo estoy siendo egoísta, yo no la estoy sirviendo como debiera. No, la primera queja es lo que la otra persona hace. Y por eso sabemos que el pecado está en nosotros. Y por eso, cuando hay consejería, yo requiero escuchar a los dos. Porque hay una realidad. Ambos tienen parte y ambos tienen razón en un sentido. Somos pecadores. El hombre culpa a la mujer. Es ella la culpable. Y esta es una calca, hermanos, de la historia de la humanidad.
¿En qué se caracteriza la historia de toda la humanidad? Desunión, desigualdad, falta de paz. Y todos los intentos humanos por establecer la paz simplemente han fracasado. No por falta de acuerdos. Estaba leyendo que alguien hizo un conteo y alguna fecha previa a Cristo a la fecha después de Cristo, un historiador de aquel tiempo, no muy lejos después de Cristo, mencionaba miles de acuerdos de paz universal que se habían hecho entre pueblos. Y sabes, ninguno había permanecido más de 2 años, dice la historia. Ninguno. No es por falta de acuerdos. Se caracteriza esta humanidad por la desunión, desigualdad y falta de paz. Todos los intentos humanos por establecer la paz fracasan. Esos acuerdos y pactos de paz no es por falta de ellos, ¿verdad? De tratar de ponerse de acuerdo, sino porque nuestra naturaleza pecaminosa del corazón siempre conduce a la conveniencia personal. Siempre. Ahora que ustedes lo saben y me están ayudando a orar, que estamos considerando llevar a cabo una actividad económica que sea para bendición. Hemos hablado las partes porque somos pecadores. Y en un punto puede haber la conveniencia personal y eso causar problemas. He escuchado a pastores enseñar en la iglesia, yo creo que hartos de los problemas que hay luego en la congregación y cuando son ya por mucho tiempo, he escuchado pastores enseñar, no hagan negocios entre cristianos porque va a haber problemas. Ese no es el problema. El problema es el corazón. Tú estás viendo solamente la punta del iceberg y quieres cortar la punta para que no se vea. El problema es el corazón de las partes. Porque el Señor nunca en su palabra dice que no debe haber una relación laboral o una relación fuera de la iglesia en ese sentido, ¿verdad? Al contrario, dice que si tu siervo esclavo, tu amo es un creyente, dice, sírvele mejor, porque es creyente. Y a los amos creyentes les dice, trata a tus siervos mejor, porque es tu hermano. No que no deba haber esa relación, pero la conveniencia personal, hermanos, el pecado en el corazón lleva a esto. En realidad, la verdadera paz y unidad es simplemente una utopía en este mundo. Por el contrario, Pablo ahora explica que en Cristo la paz y la unidad son una realidad por medio de su obra perfecta de redención. Sí, está bien, no hay una iglesia perfecta, pero sí hay iglesias unidas. No hay una iglesia perfecta, pero sí hay iglesias que se aman. No hay una iglesia perfecta, pero sí hay iglesias que están en paz, porque eso es lo que logra el Señor por medio de su obra y los creyentes en obediencia lo pueden hacer. Ya habló Pablo de eso. Dios te ha dado el poder para hacer cualquier cosa. Puedes perdonar a tu hermano 70 veces, pero para no hacerlo me mudo de iglesia. No funciona así. Por lo menos no en el diseño de Dios. En la práctica puede ser muy diferente. Y no quiere decir que está bien. Ahora entonces, en la iglesia de Éfeso, como prácticamente en todas las iglesias que podemos leer en el Nuevo Testamento, existían tensiones que afectaban directamente la paz y la unidad de la iglesia. Algunas de estas eran diferencias entre razas, posiciones económicas, como mencionamos en Santiago, entornos culturales, etc. Una de esas dificultades primarias era la diferencia entre judíos y gentiles. Y habitaban en una misma iglesia y había una división en las iglesias. Por lo tanto, Pablo debe explicar cómo es que toda diferencia ha sido eliminada por medio de Cristo en la cruz para que entonces, por medio de la fe en Él, no exista división, sino un solo pueblo unido en amor, paz, por medio del Espíritu. Pablo explica a una iglesia como es la de Éfeso, en su mayoría gentil, es decir, no judía, ahorita explicamos ese término, cómo Cristo logra la unidad y paz entre los creyentes en la iglesia a través de 3 conceptos que iremos viendo en las sesiones. Nos explica cómo estábamos, número 1, separados.
Número 2, nos explica cómo fuimos reconciliados. Y número 3, nos explica cómo somos unificados en Cristo. Estos 3 conceptos los iremos explicando bajo el tema la unidad en Cristo. Cuando recién nos casamos, oren por mí, mi lengua se me traba cada vez más, ¿verdad? Pero cuando recién nos casamos, mi esposa y yo tuvimos la amarga experiencia de salir de nuestra iglesia. Yo fui culpable de cosas, pero por mucho tiempo yo dije que los culpables eran otros, ¿verdad? Como suele pasar. La realidad es que yo no tenía otra iglesia ni conocía otra iglesia. No seré falso en lo que voy a decir, Dios lo sabe. Hubo días en que estuvimos llorando porque era para mí una tragedia lo que había pasado. Yo no conocía otra iglesia y yo no sabía qué hacer ahora. Pero también lo que sí sabía es que el pastor de esa iglesia no me quería allí con él. Eso sí me quedaba bien claro. Y no sabía qué hacer. Yo pensaba que todo se había acabado. Yo pensaba que, no sé, o sea, era algo raro y nuevo. Yo veía a mi esposa, ella estaba embarazada, y yo decía, ¿qué vamos a hacer? El mundo se me había cerrado, ¿verdad? Y todo se había venido abajo en mis ideas o en mi fe, ¿verdad? En el sentido de la iglesia y todo esto. Una noche antes del domingo, estaba yo recuerdo duchándome, llorando, de verdad fue algo difícil. Y yo le dije, ¿y a dónde voy, Señor? ¿Ahora qué hago? Solamente había oído hablar de una persona que ni siquiera conocía. De hecho, yo pensaba que era un oriental, porque su nombre era Jimmy Lee. Pensé a ver a Bruce Lee allí predicando o algo parecido. Yo no lo conocía, pero había oído acerca de él algunos comentarios buenos. Al siguiente día nos cambiamos y no sabíamos qué íbamos a hacer. Y yo le dije a mi esposa, ella conocía un poco más de pastores porque ella trabajaba en una librería y cristiana y ahí iban pastores, ¿verdad? Y le digo, ¿sabes en dónde está Jimmy Lee? No, puedo pedir la dirección. Vamos. ¿Sabes, hermano, qué impactó mi vida y me dio consuelo? Cuando llegué a esa iglesia, experimenté algo que quizá lo había experimentado, pero no lo había valorado. Un amor en esa iglesia. El trato desde que llegamos entre ellos. Un amor genuino que me hizo sentir una tranquilidad al momento de llegar y decir, gracias, nos hacía falta. Un pastor que se acercó y simplemente dijo, era muy poco platicador. Cuando recién llegaba alguien se acercaba con mucha amabilidad. No era Bruce Lee, era Jimmy Lee, era un americano, ¿verdad? Cabello cano, blanco, güero, alto, y se acercaba con su voz gruesa y nos expresó amor y dice, estamos para servirle. Yo quería soltar todo y decir ayúdeme, pero no era necesario. El trato que él tuvo fue de amor y me sentí consolado en un sentido. Conforme fue marchando el tiempo, yo me di cuenta que había dificultades como en toda iglesia, pero había una característica hermosa. Procuraban amarse. Había diferencias y a veces se hablaban las cosas de manera muy clara, sobre todo en las mujeres mayores de la iglesia, pero buscaban arreglar todo y amarse. Quiero que entendamos, hermanos, la necesidad de tener una iglesia unida. Y una de mis oraciones es que todos los que añada el Señor a la iglesia puedan entender ese principio inamovible de la unidad en la iglesia. Y que si en algún momento, ¿verdad?, alguna persona no tiene ese sentir, el Señor nos ayude a poderle mostrar amor, tratar con amor, pero que Él guarde a su iglesia. Ahora, esto suena bien, pero suena muy sencillo. ¿Sabes quién debe de cuidar esto? Tú y yo. Lo que haces fuera, en las puertas de tu casa. Lo que hablas de tus hermanos, lo que hablas de tu pastor, lo que hablas de los pastores que Dios pueda poner en nuestra iglesia. Lo que hablas de la calidad de vida de los que viven en tu iglesia.
La manera, hermanos, no es hablar de las personas como si eso fuera a traer algún beneficio al pueblo de Dios. La manera es hablar con las personas si hay algo que no está bien, no de las personas. Bien, podríamos hablar de muchas cosas ahí, pero Pablo tiene la intención de decirles, tienen que estar unidos. Por favor, vayan conmigo ahora sí. Efesios capítulo 2, versículo 11. Y en esta unidad en Cristo, nuestro primer punto que hablaremos es que estábamos separados. Nota por favor lo que dice el versículo 11. Por tanto, recuerden que en otro tiempo, esa misma frase que se refería a cuando estabas muerto sin esperanza, pero también refiriéndose a la época, recuerden que en otro tiempo ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo. Separados, hermanos. Como mencioné, esa idea, por tanto, une lo que el Señor ha hecho en mi vida, me ha dado vida, soy hechura suya, soy nueva criatura, diseñado y capacitado para andar en buenas obras que nos van a distinguir como hijos de Dios. Así que ahora nuestras buenas obras deben buscar y entender la unidad de la iglesia. Pero antes es necesario entender primero cuál era nuestra condición previa. Y nuestra condición previa era separados. Primero que nada, había una separación social. ¿De qué habla el apóstol Pablo? Circuncisión e incircuncisión. Esta separación social, hermanos, era porque los judíos habían tenido un pacto con el Señor, Dios había hecho un pacto con ellos y les había dado una señal física de que entraban en ese pacto, que era la circuncisión del prepucio del pene de los niños recién nacidos. El Señor mandó que se circuncidaran y que esa era señal de ser judío. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? La jactancia judía. Es verdad que Dios los había elegido a Israel como su pueblo especial y había ordenado esta marca. Nota por favor Amós capítulo 3, no pierdas Efesios. Hoy vamos a leer 2 pasajes en el Antiguo Testamento y algunos más, pero ve conmigo a Amós por favor. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, ¿sí? Yo no sé cómo les va a ir ahora que juguemos otra vez el juego ese de los palitos acomodados. ¿Recuerdan? ¿Alguien estaba poniendo Apocalipsis acá por el Nuevo Testamento? No sé. Amós capítulo 3, versículo 2. Por favor, ¿listos? Lean ustedes esa porción en sus Biblias. Amós capítulo 3. ¿Listos? Que las Biblias estén listas ahí. 3:2. ¿Qué dice, hermanos? Fuerte. Un día vamos a llegar a la unidad de la versión también. Yo sé, la hermana estaba leyendo la misma versión que tengo y ustedes la que tienen en sus manos. Pero noten, él dice que él los había escogido de todas las familias de la tierra. Es verdad, hubo una elección. Y el Señor escogió a un pueblo que era Israel, descendencia de Abraham, y les dio la señal. Y el mismo texto está diciendo que Él los había escogido de todas las familias de la tierra. Esto es elección. Elección es muy claro. Elección es este sí, los demás no. Es muy sencillo. Y dice, yo escogí a esta familia. Por eso los castigaré por todas sus iniquidades. La actividad del Señor como Padre, la disciplina amorosa del Padre, implicaba ajusticiarlos cuando lo requerían, pero implicaba una relación personal, cuidado, atención de parte de Dios para con ellos. No escogió a todas las familias, escogió a Israel. Ahora, sí, el Señor los escoge, pero no había sido porque ellos fueran mejores que los demás. Y esto es lo que no entendieron. Nota lo que dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, por favor. Deuteronomio 7, 6. Voy a leer de ahí al 8, por favor.
Mira cómo le dice a Israel Dios, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. En el discipulado hablábamos con los hermanos qué significa ser santo. Y hablando acerca de los objetos, personas, de las cosas, algo que es santo o santificado es algo que Dios escogió para su uso. Ahora, dice el texto, eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Es decir, Dios te escogió. Dice, el Señor tu Dios, ahí está, ¿verdad? Te ha escogido para ser pueblo suyo. Nota, esa es la elección. Escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. Una característica, dicho sea de paso, de la elección es que no es el pueblo el que quiso, sino fue Dios el que escogió. No fue una pregunta general, muy bien, ¿quién quiere ser mi pueblo? Y levantó la mano el pueblo de Israel. No, sino Dios fue el que lo determinó. Y se acercó a Abraham, habló con Abraham y le prometió que su descendencia sería suya. Ahora, Él lleva a cabo eso, pero luego les explica en el verso 7. El Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió, vuelve a usar el término, por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos. De hecho, era una sola persona, Abraham. Pero dice el 8, mas porque el Señor los amó tiempo pasado y guardó el juramento que hizo a sus padres, el Señor los sacó, se refiere de Egipto, con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Ahora, hermanos, ¿cuál es el punto aquí? ¿Por qué los escogió? ¿Porque ellos eran superiores, mejores, más inteligentes, más santos que los demás? ¿Para qué les dice esto? Para que se quitara toda jactancia. El problema fue que el pueblo de Israel, al comenzar esa elección, al llevar a cabo esa marca de identificación como judío, comenzaron a jactarse. Y ellos decían, nosotros somos el pueblo de Dios y nadie más. En un sentido era cierto que el Señor los había escogido, pero no era para que se jactaran. Ellos comenzaron a marcar una diferencia con las naciones. Una diferencia en sentido de jactancia, de que ellos se sentían superiores. Los judíos, los rabinos, oraban, gracias Dios, por no haberme hecho mujer ni gentil. Ellos menospreciaban. Era una jactancia total. Cuando entraban al templo, ¿verdad? Al templo de Jerusalén, los prosélitos, había una barrera, había una barda de la cual los que no eran judíos no podían cruzar. Esta jactancia judía no era el plan de Dios. Les dice, no es porque fueras mejor. De hecho, la señal física de la elección social no significaba tener una relación verdadera y espiritual con Dios. ¿Sabes? Los judíos pensaban esto y enseñaban esto, que en el Hades, en el infierno o en el Seol, hablando del lugar eterno donde iban a quedar las almas, estaba Abraham, el primero que fue escogido. ¿Y sabes qué hacía ahí Abraham? Que cuando venía un judío, no importaba su vida ni lo que hubiera hecho, cuando llegara un judío él le decía, tú no tienes que estar aquí, tú vas directo al cielo. Esa era su idea. Pero la Escritura dice que la marca de la circuncisión no significaba tener una relación verdadera o espiritual con Dios. Nota por favor lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 28. Romanos 2, 28. Estamos hablando de esta separación social, de la cual los judíos se jactaban. 2, 28 y 29, por favor, hermanos. Ustedes ayúdenme a leerlo fuerte. ¿Ok? Dice. Pues no es un judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, el espíritu, no hay letra, la alabanza del cual no viene de los hombres. Entonces aquí entendemos que había una elección social por un pueblo, pero él mismo dice, pero no todos son judíos espiritualmente. Es decir, no todos son pueblo de Dios espiritualmente.
¿Por qué? ¿Recuerdas a Acán, que lo veíamos el jueves? Estaba circuncidado, pero no creía en Dios. Hizo completamente todo lo contrario que Dios le dijo. Pero ¿recuerdas a Rahab, una ramera de un pueblo pagano? ¿Cómo ella creía en Dios? ¿Quién era realmente judío en el sentido de quién era espiritualmente pueblo de Dios? Los creyentes. La señal física de la circuncisión no significaba una verdadera relación espiritual con Dios, hermanos. Cuando tú has creído en Cristo, este texto nos enseña que hemos sido circuncidados. ¿Por qué utiliza ese término? Porque se refiere que ahora somos parte del pueblo de Dios. Por la fe en Jesucristo. Los judíos, socialmente hablando, tergiversaron su señal nacional y se consideraban especiales y menospreciaban al resto. ¿Sabes? Cuando un judío tenía que entrar a la Tierra Santa, ¿verdad? Que tenía que entrar a Jerusalén o a la propiedad ya de los israelitas, antes de cruzar los límites, quitaban sus sandalias y las sacudían. ¿Saben por qué? Porque no querían contaminar la tierra del pueblo santo del Señor con la tierra de los gentiles. Este tipo de jactancia, hermanos, fue trasladada a la iglesia. Creyeron en Cristo, pero los de la izquierda, ya los voy a culpar a todos los de la izquierda, que eran los judíos, se sentían superiores, más cristianos y salvos que los de la derecha, que eran gentiles. Y así se comportaban, con una superioridad, como si hubieran ganado por algún medio la salvación. El propósito de Dios, al elegir el pueblo, al elegir ese pueblo, es para que fuese el medio para darse a conocer a todo el mundo gentil. Por eso los escogió. No para solo salvar a ellos, sino para que ellos fueran el medio en que los demás fueran atraídos. Esto se le llama evangelización centrípeta. ¿Se entiende el término? Centrífugo, que va hacia afuera. Centrípeto es que es atraído. La obra de Dios en este pueblo de Israel, su poder, sus leyes santas, sus normas perfectas, su gobierno sobre ellos, haría que las demás naciones giraran el rostro y vieran y dijeran, ¿qué Dios tienen ellos? Quiero conocer a ese Dios. Y entonces ellos fueran también salvos. Por eso se incluye a Rahab. Por eso está Ruth, ¿verdad? También, que no era moabita. Por eso el Señor escogió a ese pueblo. Quiero hacer una pequeña aplicación en esto. En la iglesia, ahora nosotros, el Señor nos ha mandado ir y predicar. Esa es evangelización centrífuga. Tengo que ir y predicar, hacer discípulos, enseñarles que guarden todo lo que Él nos ha mandado. No solamente es ir, no solamente es hacer, sino hacer discípulos. ¿Y qué implica eso? Aquí hay una cuestión. Para que podamos hacer discípulos debemos reflejar a Dios y a Cristo en nuestras vidas. Que ellos vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Señor que está en los cielos. Se dice en una ocasión, creo que ya les había platicado esta anécdota, que en una fiesta llegó una persona invitada y la intención de este hermano al invitar a una persona, era un cristiano, al invitar a una persona no cristiana a esa fiesta era para que conociera, se relacionara con ellos y quisiera conocer al Señor. Y se le ocurrió decir, mira, te voy a presentar al creyente más firme y que ha sido una bendición para mi vida. Y era un abogado. Y cuando se lo presenta, ese abogado lo había defraudado. El propósito de Dios al elegir a Israel era atraer a los demás al ver el pueblo distinto que era. La clave de la evangelización no es, ya lo he dicho varias veces, no es parecerte al mundo. Es que ellos vean cuán distinto eres. No en jactancia, cuidado con esto. No en jactancia, sino en amor, transformación, misericordia, gracia, verdad. Y sean atraídos al Señor. Aunque nuestra predicación es centrífuga, nuestro testimonio tiene que ser una luz que arda para que las personas vengan
al Señor. Ve conmigo a Isaías 42. Nota cómo este era el propósito de Israel. Isaías 42:6. Este era el propósito de los judíos, llamados así después del cautiverio en Babilonia. Nota por favor Isaías 42, versículo 6. ¿Listos? Ok, ustedes hermanos, fuerte, ¿qué dice? Ok, entonces entendemos que no quisiera Él salvar y obrar en los gentiles, las naciones, sino que el pueblo de Israel sería el medio para que fuera conocido el Dios que puede salvar a todas las naciones. Israel se envanece y no lleva a cabo esto. Cierra sus fronteras, cierra su vida y entonces no tiene contacto con las demás naciones y al contrario las menosprecia, y el propósito de Dios por medio de Israel no se lleva a cabo, el mandato de Dios para con Israel no se lleva a cabo por su jactancia. Separados. Los gentiles, a causa del rechazo de estos judíos, estaban separados también. Pero ahorita vamos a seguir hablando acerca de ello. Solo quiero mencionar para detenerme en este punto. Estoy de acuerdo con algo que hablábamos ayer con una persona. El diseño de Dios no ha sido aislamiento. No ha sido el diseño de Dios que los cristianos, y aquí es donde tengo que aclarar, que los cristianos se aíslen en grupos cristianos y no tengan contacto con el mundo. ¿Cómo va a brillar la luz de nuestras obras si estamos aislados? Los cristianos debemos brillar y no debemos aislarnos, no debemos irnos a monasterios, no debemos irnos a la montaña. Con todo respeto, no se trata de hacer lo que quizá Menno Simons no era su intención, pero por guardarse de la persecución, aisló a su grupo y ahora esos grupos se mantienen aislados. Tienen que brillar para los demás. Y muchos de esos grupos menonitas lo entienden. Me platicaba Jonathan, que entienden que deben brillar y empiezan a involucrar a todos los que viven alrededor para que conozcan a Cristo genuinamente. Pero otros no. Y luego pasa que en la iglesia aislamos a los cristianos, en iglesias cristianas, esas son cristianas, en escuelas cristianas quise decir, trabajos cristianos, cosas que nada más los cristianos estén. ¿Y cómo vamos a brillar? Ahora estoy hablando de cristianos. Estoy hablando de gente que ha creído en el Señor. Debemos salir y en las esferas que Él nos ha rodeado, ser luz. Sin jactancia, porque el Señor nos ha hecho luz a los gentiles en este sentido espiritual. En un momento vamos a continuar y voy a mencionar que no solamente los gentiles fueron víctimas, a decir, ves, los judíos son los malos y no quisieron que los gentiles. Vamos a ver cómo los gentiles más bien fueron los que rechazaron a Dios. Sin embargo, esta división estaba por causa, en parte, de la jactancia de los judíos, alejados, ajenos de Dios, ajenos de la circuncisión, ajenos del pueblo del Señor. Bien, vamos a hacer una oración. Quiero detenerme aquí. Oramos. Señor, tú nos has acercado a ti, Señor. No por nuestros méritos propios. Para ti no hay judío y gentil. Para ti no hay mexicano y europeo. Para ti no hay distinción de personas. Todos somos pecadores y necesitados del perdón y la salvación. Y tu obra en la cruz ha derribado toda enemistad para formar un solo cuerpo, un solo pueblo, que es tu iglesia. Señor, gracias por salvarnos. Aleja toda jactancia, Señor. El acto misericordioso de tu elección no fue por mis características particulares de absolutamente nadie, Señor. Tú salvas a pecadores que merecemos el infierno, pero lo haces por misericordia. Yo te ruego, mi Dios, que nos ayudes a entender este tema que concluiremos en un momento, para que tu iglesia se mantenga unida, Señor. Líbranos de la jactancia. Ayúdanos a hacer un mismo sentir.
Te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Puestos en pie, vamos a cantar.